Ahora llegamos a las deducciones autorizadas, caballeros, señoritas, y observamos lo que dice el artículo 25 de la Ley de Impuesto de la Renta, y aquí aclaro algo muy importante. Dice deducciones autorizadas. Luego veremos en el 27 requisitos de las deducciones. Mucha atención, por favor. El artículo 28 del Código, los no deducibles, los gastos no deducibles, no deducciones no deducibles. ¿Ok? Y me apuro de una vez, porque es lo único que dejé al final del material. Es muy diferente, señoritas y caballeros, que nosotros digamos, y que la propia autoridad me diga, que el CFDI, o sea, el comprobante fiscal digital por internet, no cumplió un requisito y por ello es un gasto no deducible. Momento. Mucha atención, contadores, contadoras. Cuando nosotros asumimos esto en pro de lo que establece la autoridad, podemos poner en riesgo muy alto a la empresa y al contribuyente o al socio accionista. ¿Por qué? Simplemente si nosotros asumimos en sí que algún requisito, y no voy a pensar alguno, no voy a pensar en alguna clave, no sé, cualquier requisito del CFDI, y piensen que a lo mejor es un importe de 30 millones lo que establece, o si no de 30,000 pesos, depende del nivel o del tamaño que sea nuestro negocio o el que le prestamos servicio. El tamaño que sea es daño, ¿estás de acuerdo? Si decimos 30,000 pesos no deducibles, este otro no deducible, no deducible, obviamente eso incrementa el pago del impuesto de la empresa, punto número uno. Y segundo, si son tan amables, y sugiero que revisen el artículo 140, Ley del Impuesto de la Renta, todo aquello que sea no deducible es un dividendo ficto para el socio o el accionista. Esos son los costos, señoritas y caballeros. Obviamente el simple costo de un no deducible viene siendo cerca de un 50 y tantos %, si hacemos la matemática correspondiente. Es el costo de un no deducible, flujo de efectivo, falta de flujo de efectivo, más la inseguridad jurídica en que situamos al contribuyente. No estoy diciendo que haga nada indebido, la operación se hizo, la operación está supeditada a que la autoridad, de todo lo que me dijo, oye, ¿le prestaste servicio? Sí. Mira, aquí está copia del WhatsApp que me envió, aquí está la aceptación, luego aquí dijimos la fecha del contrato, aquí está el contrato, y mira, para que no hubiera ningún conflicto, aunque no es válido tampoco que me exijas la fecha cierta, pero bueno, pues para efectos de no darte alas, pues lo llevamos a ratificar ante corredor público, etcétera, etcétera. Das la comprobación de que todo se llevó a cabo. Y de repente dice, pero el CFDI no cumple requisitos. Entonces, no hay deducibilidad. Eso déjalo que los abogados lo defiendan antes de que tú lo consideres o no. También pon la pauta con el empresario y dile, mira, la observación es esta y si la autoridad me revisa o no revisa, discúlpenme, podemos llegar a esta consecuencia. Pero que el abogado nos autorice o no, ¿qué hacer? Probablemente el empresario va a decir, bueno, ¿y de qué se trata? Y el abogado le diría, pues mira, si la autoridad lo requiere, vamos a tener que irnos a un litigio. Y esto tendrá un costo y tendrá un proceso y demás. Costo-beneficio, por eso digo que somos financieros. Pero ¿qué pasa si yo le hago caso al no deducible de manera inmediata, mis queridos amigos? Pues sería el pago de impuestos, automático, el pago de impuestos sobre esa cantidad, quitarle liquidez al empresario. Si el empresario tiene conciencia financiera, diría, a ver, abogado, ¿qué riesgo hay? Tal, ¿en cuánto tiempo? Etcétera. Hágalo deducible. Hágalo deducible porque hicimos toda la operación, no estamos haciendo nada indebido y el abogado podrá defenderlo. Pero ahorita no me perjudique pagando impuestos que no deben ser. ¿De acuerdo? Tomando toda consideración, tomando toda situación que está mencionándose y probablemente notas a los estados financieros, autorización del consejo, todo lo que se les ocurra. No estoy diciendo que hagan nada indebido, ¿ok? Porque caso opuesto, mis queridos amigos, imagínate que nosotros expedimos un comprobante fiscal digital por internet de ingresos por esa misma cantidad. Caso opuesto, pues, nosotros dijimos que es no deducible esos 30 millones de pesos. Pero ¿qué pasa
si nosotros somos los que expedimos ese comprobante. La autoridad me dirá, como no reúne requisitos fiscales y no lo hice deducible a la empresa a la que prestaste ese servicio, en consecuencia, para ti no es ingreso. ¿Eso sucedería? Claro que no. De ahí deriva esa discrepancia, esa disyuntiva. Obviamente la autoridad pues, nos va a buscar en la medida de sus alcances todas las condiciones para que tengamos las menores disminuciones de pago de impuestos en base a ley. ¿Ok? Entonces, mucha atención con ello. Costo de lo vendido. En el costo de lo vendido, vamos a hacer referencia a la NIPSE 4, que hace mención de inventarios. ¿Qué otras deducciones autorizadas? Vemos este y el otro slide, si no me equivoco, y nos vamos de recreo. Con calma, por favor. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Por eso pensaba, ¿existen notas de crédito? Si son tan gentiles, nos lo guardamos para ahora que regresemos. Las inversiones, fíjense, dice las inversiones, no dice activos fijos. Luego ya cuando te vas a analizar la ley te dice, las inversiones consisten en activos fijos, gastos diferidos, etcétera, ¿no? Los créditos incobrables para nosotros son cuentas incobrables, pero dice que son la de fuerza mayor respecto a las tareas que llevamos. Ahí analizaremos lo que dice la NIPSE 3. Obviamente las cuotas de seguro social, los intereses de vengado sin ajuste alguno, el ajuste por inflación que tiene un impacto inflacionario obviamente, y los anticipos sobre rendimiento de las sociedades cooperativas. Sugiero amablemente que adicional a ver la ley, cuando ustedes sean analíticos, vayan a ver la deducción general respecto a las reglas del impuesto, al reglamento del impuesto a la renta, porque hay casos específicos para cada situación. ¿Qué quiero decir? Así como las normas de información financiera tenemos que analizarlas en su contexto total o general para poder discernir cuál situación aplica a la empresa en la que estemos colaborando, la misma suerte aquí en el reglamento del impuesto a la renta. Únicamente pueden observar en el artículo 32 del reglamento las cuotas de peaje pagadas con sistemas electrónicos, en el 35 requisitos adicionales de las reservas de pensiones, de donativos, etcétera. Entonces, cada caso, cada situación dice la ley algo. Recuerden que en la parte inferior dice correlación. Hay que observar, a ello le llaman los abogados, interpretar o aplicar la ley de manera armónica, todos los contextos. Fecha de comprobante de servicios públicos, dividendos no exentos, el 56, capital contable por acción actualizado, ahí hablamos de la NIPSE 11. Decíamos que las deducciones autorizadas, precisadas en el artículo 25 de la Ley de Impuestos a la Renta, hace mención a que serán respecto al costo de lo vendido, a las inversiones, a los gastos y a los otros que podemos considerar que ustedes observan acá, como son devoluciones, descuentos y bonificaciones, los créditos incobrables en las pérdidas y las aportaciones para fondo de pensiones, jubilaciones, cuotas pagadas al IMSS, el ajuste por inflación, decíamos, y los anticipos y rendimientos a sociedades cooperativas, entre otras cosas. Bien, la parte relevante de esto, damas y caballeros, es respecto a devoluciones, descuentos y bonificaciones, cuestionaba yo, si hay notas de crédito, tanto para efectos fiscales o contables. Quiero decirles que en el personal punto de vista no lo hay. No existe un fundamento legal, son cuestiones que hemos manejado como un tecnicismo, como una modalidad, pero reitero, artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, hay comprobantes fiscales digitales por Internet y los tipos de comprobante fiscal que existen son 3, los demás son complementos. Hay ingreso, egreso y traslado, ¿de acuerdo? Y la nota de crédito en su caso significa un egreso o tiene esa connotación, lo cual te permite pues disminuir tus ingresos ya habiendo sido facturados. Mucha atención en la práctica, damas y caballeros, porque de ahí devienen estos conceptos que también hemos encontrado con conflictos de interpretación de la autoridad. Es respecto a
cuando hacemos estas devoluciones, descuentos o bonificaciones, tengan cuidado de cómo declaran también para efecto de lo anterior, ya que la autoridad ha observado de manera indebida que se integre el descuento o la de bonificación dentro del propio CFDI. Reitero, probablemente la lectura, la redacción de la ley sea una, pero hemos encontrado diferentes interpretaciones o diferentes formas de entender el cálculo por parte de la autoridad. La idea, digo, si ustedes así lo consideran prudente, justamente en los soportes documentales es que se lleva a cabo, disculpen, el acuerdo de hacer devolución, descuento, bonificación, quede plasmado dentro del contrato, dentro del acuerdo, y únicamente se haga el CFDI, no es facturar, porque no existe factura, pero nosotros lo llamamos técnicamente facturar, y que se facture únicamente el cobro. Si quieren, dentro del concepto, que diga incluye descuento, bonificación, y ya lo señalan en dónde se encuentra, por favor. Ahora bien, NIF C3, cuentas por cobrar. Ahí podremos analizar y asociar todo lo anterior para estarlo estableciendo también con el registro contable. ¿Cuál es la opción de acuerdo al reglamento de impuesto de renta en el artículo 31? Dice que pues tratándose de lo anterior, con posibilidad al segundo mes del cierre, en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la deducción por adquisiciones, podrán. Y nos hace mención de poder restar, conforme establece C25, fracción primera, el total de estos conceptos, obviamente de los ingresos acumulados en el ejercicio en que se efectúen, en lugar de hacerlo en el que se acumuló el ingreso. ¿Ok? Esta es una opción, la cual tendremos que validar costo-beneficio para poder desarrollarlo, mis queridos colegas. Muy atentos con lo anterior. Reitero, aquí están los fundamentos legales, vamos a estar observando algunas cuestiones, en otras solo haré referencia de dónde está el fundamento para que ustedes, reitero, este material lo tengan como consulta, ya que establecen pues todos los conceptos de ley, pero destacando las partes relevantes que yo considero debemos de observar como este impacto relevante que justamente acabo de referir. Otros tantos, pues les diré los fundamentos, los supuestos, y nos iremos a las partes medulares que conllevan a enriquecer justamente la sesión. Y pues obviamente vamos a tener que hacer las tareas que están llevando a cabo con respecto a lo que se establece respecto a devoluciones o bonificaciones, y dicen pues que no modifiquen en más de un 10% el coeficiente de utilidad determinado en términos de 14 de la ley, para que se puedan observar en los pagos provisionales. Hay que observar los procedimientos que establece la autoridad y el por qué poderlo llevar a cabo, ¿no? O también, pues dice la autoridad, mientras no me estés buscando una pérdida fiscal determinada, también lo podrás hacer con las condiciones que establece la propia ley. El costo de lo vendido, señoritas y caballeros, o costo de ventas, que le llegamos a llamar, inclusive esos para efectos contables, podemos asociarlo a la NIF C4. Es indispensable, señoritas y caballeros, que analicemos la NIF C4 para que podamos ver justamente el efecto, sobre todo, ya lo veremos en unos minutos más en el material, pues aquello que refiere a pérdidas de valor del inventario. Que destaco que en estas condiciones que privan y que privaron principalmente los primeros 6 meses del año anterior, donde fue un aprendizaje doloroso para todos el cómo enfrentar estas condiciones sanitarias, y que se destacaron en su momento que había empresas pues que eran necesario que estuvieran trabajando y otras que no podían estar trabajando, si lo recuerdan. Tiene que ver, mis queridos amigos, con que algunas empresas tuvieron que cerrar y al cerrar quizás sus inventarios se dañaron o pasaron de moda. Las tiendas departamentales, las de muebles, en fin, piensen en todas aquellas que son de temporada, y pues se vieron lamentablemente muy afectadas. Entonces, pues hay inventario obsoleto, inventario dañado o inventario discontinuado, perdónenme,
Inventario que perdió la baja de valor en el mercado, aquel que tiene obsolescencia, aquel que está dañado, todos ellos hay que observar lo que dice la NIF C4. Tienen que registrarse, señoritas y caballeros. Hay procedimientos también para lo que establecen los inventarios en consignación. Todo eso está establecido en la NIF C4. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones que hubiéramos observado en relación a los gastos que llevamos a cabo. Las inversiones, hablamos de lo que coloquialmente todavía conocemos como activo fijo, señoritas y caballeros, pero para efecto de la NIF C6, que también sugiero amablemente estudiar con profundidad, y ahorita vamos a hacer énfasis en ello, porque ahí sí dejé varios conceptos del material respecto a esas inversiones. Tenemos que entender qué son propiedades, planta y equipo. Reitero que son equivalentes a los activos fijos. Analizar respecto a la ley, qué dice en relación a las inversiones, qué son activos fijos, qué son gastos diferidos, las bases sobre las cuales se calcula la deducción para efectos fiscales, que es el monto original de la inversión, las tasas máximas que permite deducir, no depreciar. Ahí es donde estamos en esa disyuntiva también. Y respecto a los procesos de deducción, de depreciación que establece la norma contable. Si hay créditos incobrables y pérdidas por caso fortuito, bueno, pues ahí está la NIF C3, señoritas y caballeros, cuentas por cobrar. Hay estimación de cuentas por cobrar, lo cual también les pido amablemente que observen, que analicen y vean todos los procedimientos. Ya lo veremos más adelante. La ley de impuesto de renta habla de de una imposibilidad práctica de cobro que tiene que llevar a cabo un proceso. Obviamente todo lo que refiere al seguro social, cuidando todo lo que establecido en ello, como son los grados de riesgo, las cuotas y en su caso el ajuste de la siniestralidad, todo lo que conlleva a la cuestión laboral, donde también refiero observar lo que corresponda a los contratos laborales, las modificaciones que hay. Pareciera algo muy simple, ¿no? Pero la realidad es que ya observaron cuáles son los conceptos que nos vierte la autoridad de solicitud. Sin embargo, lo que no está ahí, porque hay muchas cosas que están fuera de contexto, también es cierto que hay otras que sí están dentro del contexto, que no están vertidas ahí, pero que en un caso, por ejemplo, de esta, inclusive el cruce de información que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, pues nos pueden solicitar todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, como son los contratos, como son los avisos de la antigüedad, las de los periodos vacacionales, de las vacaciones, el reglamento interior de trabajo, que ya lo veremos ahorita también en cuestión de la disminución o de la deducción de la previsión social, cuando se paga la previsión social, si es exenta o no exenta, los conceptos que se establece. Es importantísimo todo ello en la parte de recursos humanos o de talento humano, como le llaman. Bien. En relación al costo de ventas, caballeros, señoritas, tenemos que asociarlo contablemente con el control de inventarios, con la evaluación de inventarios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí también está la disyuntiva, el costo de ventas fiscal contra el costo de ventas contable. Bueno, pues vamos a discernir cuál es este y el por qué puede surgir diversas posibles diferencias. Y destaquen lo que dice aquí, ya lo veremos ahora mismo, que cuando lleves a cabo ciertos procedimientos tendrás que utilizar el costeo absorbente. Vamos a analizar o tendríamos que analizar en la práctica si existe el costeo directo o no. ¿Cuál es el costo de ventas para comercializadoras? Si es que hay algún otro tipo de actividades. ¿Cuál es el impacto de los faltantes en inventario? Y recuerden bien que de acuerdo a la ley de impuestos de la renta, la diferencia en inventarios o el faltante en inventario se va a considerar como una venta omisa. Quiero decir, si es que yo tengo 300,000 pesos de inventarios de diferencia entre lo que tengo registrado contablemente o evaluado contablemente contra lo que se puede llevar a cabo en un inventario físico, la autoridad fiscal presume que ese inventario se vendió y que en consecuencia pues genera el ingreso acumulable más el IVA correspondiente y que aparte de todo pues no se timbró, no se facturó, como decimos, ¿de acuerdo?
Si quiero destruir inventario, porque ya dije, está obsoleto, bueno, pues piensen también en estas empresas, puedo presumir la idea, me puedo equivocar, pero a lo mejor que eran, bueno, pues los gimnasios que han estado cerrados tanto tiempo, quizá las estéticas o salones de belleza, como lo conocimos en la era antigua, y a lo mejor hay productos químicos que se echaron a perder, que ya no sirven o que ya no son de moda, como pueden ser los esmaltes para uñas. Digo, conozco poco porque no uso, pero si todo eso ya es fuera de contexto y ya no sirve porque está obsoleto, porque está dañado, etcétera, etcétera, señoritas y caballeros, pues hace mención el reglamento del impuesto de la renta, cuáles son los procedimientos que hay, está adelante en el material señalado los artículos correspondientes, pero es lo que hay que observar. ¿Y cómo evaluar los inventarios? Y dice que no aplica el de últimas entradas, primeras salidas, regreso. NIF C3 me dice cómo se evalúan los inventarios, no la ley del impuesto de la renta. Y artículo 33 del reglamento en su apartado B, fracción 16, si no me equivoco, se menciona que debes de llevar a cabo la evaluación de la materia prima, mano de obra, etcétera, etcétera, y de todos los inventarios. Es obligatorio, nada más que te piden las fórmulas de asignación o los métodos de evaluación, y eso está en las normas de información financiera. Eso no está en la parte contable. Ok. Otra situación que tenemos que observar, caballeros y señoritas, es los criterios no vinculativos de la autoridad. ¿Qué son los criterios no vinculativos para las autoridades fiscales? Son aquellos criterios internos que toman, si me lo permiten establecer, como una regla interna, que no está en ley, pero que ya verán que nos dicen que son prácticas fiscales indebidas. ¿Qué quiere decir indebido? A ojos de la autoridad es ilegal. O sea, si la autoridad te dice, tienes que hacer ello y tienes que hacer estos procesos, si de lo contrario tú haces una versión diferente, a los ojos de la autoridad es indebido, es ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren. Dice que el artículo 39, en su primer párrafo, establece que el costo de las mercancías que se enajene, así como el que se incorpore en el inventario final, se determinará, fíjese bien la parte relevante, que es lo que establecíamos. Dice, conforme al sistema de costeo absorbente, sobre la base de costos históricos. Eso yo sugiero amablemente para aquellos que están contactando por primera vez con estos conceptos, búsquenlos en ley del impuesto de la renta, en el código fiscal, no existen esos conceptos. Entonces, ¿qué son? Normas de información financiera. Es probable que algunos colegas, así hay un colega con el cual compartíamos en el Colegio Hidalgo hace algunos ayeres, tiene tiempo que no lo veo, pero era muy radical y me decía, pues como a mí no me dice en ningún lado, yo no le hago caso, luego que nos vayamos a la pelea. Yo difiero, porque tengo que proteger los intereses del contribuyente, ¿están de acuerdo? Entonces, si yo conozco qué es el costo de ventas, qué es el costo absorbente, eso le va a beneficiar en la aplicación, bueno, yo tengo la obligación de aplicarlo contablemente, pero si eso también le va a dar pauta para tener fortaleza de comprobación ante el fisco, pues por obvias razones lo voy a acotar. Reitero, hay que quitarle todas las piedras al camino, no hay que ponerle más o poner donde no hay. No puedo compartir que la redacción de repente de la ley puede dejarnos pues confusos y buscar algunas alternativas, que eso lo harían los abogados. Pero nosotros hay que allanar el camino y ser claros en nuestros conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, sí sabemos dónde está el costeo absorbente, dónde están los costos históricos, qué son ellos, y recuerden nuestras materias de costos, que están precisados, recuerdo, los procedimientos o las señalizaciones correspondientes en la NIF C4. Dice, al referirse a las actividades comerciales que únicamente sea adquisición y enajenación de mercancías, pues hace la referencia al cómo van a poder generarse dentro del costo de ventas los procedimientos que la propia ley establece, para no irnos en el procedimiento. Únicamente establecer lo que dice la
la teoría o el texto del criterio no vinculativo, 38 diagonal ISR, y también nos dice que en el artículo 80 del reglamento del impuesto a la renta, pues habrá que observar lo que es referente a las obligaciones o a las actividades comerciales. Derivado de esto, dice, pues el costo de ventas se deduce en el ejercicio en que se acumulan los ingresos que derivan en la enajenación de que se trate y para poder determinar el impuesto correspondiente. Si realizan actividades comerciales, que consisten, pues ya establecimos en estas operaciones de adquisición y generación de bienes, tendrán que hacer la consideración de estas partidas que establece la ley, así como el inventario inicial y el final de las mercancías, dado que no es deducible en el índice de costo de bienes que no fueron enajenados. Eso es lo que dicen en el criterio no vinculativo respecto a la interpretación que ellos le dan a la aplicación de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque si haces de manera diferente ese procedimiento, ellos establecen. Se considera una práctica fiscal indebida, reitero, que pudiéramos llegar a un supuesto de delito, el que no considere el importe de los inventarios inicial y final de las mercancías de cada ejercicio, o que no haya sido el efecto dado en el ejercicio de que se trate. ¿Qué se considera una práctica fiscal indebida? Como ya lo había compartido con ustedes. Dice acá, quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en relación a la práctica anterior. Aquí les sugiero amablemente, consulten referente a esto de la asesoría y demás, el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, para que observen lo que puede suceder en nuestro caso como contadores respecto a las sanciones que el Código Fiscal establece, si es que cayéramos en estos supuestos. Por eso es muy relevante el concepto que acabo de vertir. Y también sugiero amablemente consulten el artículo 95, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, para analizar los supuestos que la autoridad hace mención que nosotros podemos caer en supuestos de delito. Y bueno, pues ahí están los procesos o el esquema que pudieran ustedes considerar para sus papeles de trabajo y determinar cómo calcular ya sea el costo de producción o el costo de lo vendido, entendiendo pues que las empresas de transformación manejan esto, que es la materia prima, mano de obra, materiales indirectos, y que también tiene sus procesos dependiendo de qué tipo de actividad desarrollan. Nuevamente reitero, en la NIF C4, que es inventarios, podrán observar todos los procesos contables para que tengamos una información homogénea. Entonces, ¿qué dice el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Dice que los contribuyentes podrán optar por cualquiera de los métodos de evaluación que se señalan a continuación y pueden ver el PEPS, el costo identificado, el costo promedio o el detallista. Dice, podrán optar. ¿Dónde encuentro esto? Norma de información financiera C4. Ahora bien, cuando se opte por utilizar el PEPS, se deberá llevar por cada tipo de mercancía, primeras entradas, primeras salidas, de manera individual, sin que le pueda ayudar en forma monetaria. Y bueno, pues también dice que el reglamento podrá establecer algunas consideraciones. Y si enajenamos, esto también es destacable, si enajenamos mercancías que se pueden identificar, que esa es la parte importante, ¿no? Que se puede identificar por número de series y que su costo exceda 50,000 pesos, únicamente, aquí no hay opción, te dice, únicamente deberás emplear el método de costo identificado, que habría que buscarlo también como cómo se va a desarrollar, mis queridos amigos. ¿Dónde vamos a encontrar el costo identificado? Bueno, pues vámonos a los fundamentos contables. Esto no es un fundamento fiscal, pero dice únicamente, ¿no? Yo la broma que hago cuando dice estos 50,000 y número de serie, pues digo, son tanques de guerra, refrigeradores, automóviles, pues son aquellos que exceden esas condiciones, ¿no? 50,000 pesos y número de serie. Obviamente, únicamente el de costo identificado para los procedimientos que debería haber llevado a cabo lo anterior. Pero si utilizas el método detallista, pues deberán haber los inventados a precio de venta disminuido conforme a su control de inventarios
y lo que precisa también el artículo 76 de la Ley del Impuesto de la Renta. Reitero, la idea es que ustedes observen cuáles son las deducciones autorizadas y cuáles son los aspectos que debemos destacar, y yo sugeriría que todo esto lo plasmemos, obviamente en la guía contabilizadora en su caso, que sea consecuente para ello, y adicionalmente, pues todos los controles de políticas y procedimientos para que todos tengamos la posibilidad de estar teniendo una contabilidad homogeneizada, que todos los que estemos trabajando, imagínense una empresa que tiene sucursales en Monterrey, en Tijuana, en Mérida y en Baja California Sur, pues obviamente son polos opuestos totalmente, pero hace lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la idea sería que estemos en posibilidad de generar estados financieros con las mismas características, con la misma posibilidad de lectura, evaluando los bienes, si fueran las mismas condiciones de todos nosotros, con la misma mecánica, para que a la hora de estar presentando los estados financieros, el empresario o nuestro reporte general no haya ninguna discrepancia del por qué en alguna parte o en alguna zona de nuestras sucursales están teniendo procedimientos diferentes. Dice que si tú estableces un procedimiento o una evaluación de esos inventarios, vas a tener que hacerlo por un periodo mínimo de 5 años y podrás cambiarlo posteriormente, pero no podrás hacerlo nuevamente hasta un periodo de 5 años. Otra vez, análisis de costo-beneficio, damas y caballeros. Si es que me conviene presuntamente para nuestros intereses o bien dado los intereses, entonces podremos hacer lo anterior. Y si es en la prestación de servicios, bueno, pues tenemos aquí que solo se van a poder llevar a cabo conforme a lo que establece el 17 del Código Fiscal, en el ejercicio en que se acumule el ingreso por la prestación del servicio. ¿Ok? Reglas de resolución miscelánea que van a aplicar al costo de lo vendido.